Misterios increíbles. El misterio de las líneas de Nazca. Bienvenidos. Preparaos para sumergirnos en un enigma histórico, las líneas de Nazca. Imaginad un lienzo gigante en el desierto peruano, con figuras colosales de animales, plantas, formas geométricas, tan grandes que solo se ven desde el cielo. ¿Cómo se hicieron? ¿Qué ocultan? Hoy con nuestro experto intentaremos desentrañar estos misterios. Las líneas de Nazca, un desafío a nuestra comprensión, un susurro del pasado que nos habla de una civilización desaparecida, figuras que se extienden kilómetros, un mono, una araña, un colibrí, trazados con una precisión asombrosa en la árida pampa. Lo curioso es que desde el suelo parecen simples surcos, pero desde las alturas, obras maestras. ¿Cómo pudieron los antiguos nazcas, sin aviones ni tecnología moderna, concebir y ejecutar diseños de tal magnitud? Ahí está el misterio. Se cree que usaron técnicas sencillas pero ingeniosas, estacas, cuerdas y un profundo conocimiento matemático. Es como si hubieran tejido un tapiz gigante en la tierra, aprovechando el contraste entre las piedras oscuras de la superficie y el suelo más claro que se encuentra debajo. Hablando de la superficie, he leído que el clima árido del desierto ha sido fundamental para la preservación de las líneas. Es como si el propio desierto las protegiera. Efectivamente, la falta de lluvias y la estabilidad del clima han actuado como un escudo protector, un testimonio no solo de la cultura nazca, sino también de la propia naturaleza. Un recordatorio de que el tiempo, a menudo destructor, también puede ser un conservador, un guardián de secretos. Pero ¿cuáles son esos secretos? ¿Con qué propósito se crearon? Caminos ceremoniales, mensajes a los dioses. Las teorías abundan y a menudo se mezclan con la especulación. Una de ellas, del arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe, quien las descubrió en 1927 mientras caminaba por la zona, sugiere que no eran necesarias las alturas para apreciarlas. Si esta teoría es cierta, ¿por qué tanta precisión en diseños que se ven desde el suelo? Es una pregunta intrigante. Si no estaban destinadas a ser vistas desde el cielo, ¿cuál era su función? Podrían ser caminos ceremoniales, como sugirió el arqueólogo Julio Cerquesio, o tal vez centros de adoración, como propuso John Rowe. Otra teoría fascinante, la del calendario astronómico, propuesta por arqueólogos como Max Uhle, Paul Kosuk y María Reiche. Ellos creían que las líneas estaban relacionadas con los solsticios y equinoccios. Imaginad a los antiguos nazcas utilizando las líneas para medir el paso del tiempo, para comprender los ciclos de la naturaleza. Es una imagen evocadora que nos conecta con la profunda relación que las culturas antiguas tenían con el cosmos. Pero, si las líneas marcaban eventos astronómicos, ¿por qué figuras de animales y no solo formas geométricas? Precisamente, la combinación de figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas es lo que hace a las líneas de Nazca tan enigmáticas. ¿Podrían las figuras representar constelaciones o quizás deidades relacionadas con los astros? ¿O tendrían un significado más terrenal relacionado con la vida diaria de los nazcas? Y aquí entra otra teoría, quizás la más controvertida, la del escritor Erich von Däniken, quien propuso que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Una idea que ha cautivado la imaginación popular, pero que la comunidad científica refuta. Es cierto que la teoría de von Däniken ha sido ampliamente desacreditada. Sin embargo, su popularidad nos habla de nuestra fascinación por lo desconocido. Quizás las líneas de Nazca no sean de origen extraterrestre, pero ¿y si esconden un significado que aún no podemos comprender? Un significado que desafía nuestra lógica, nuestra forma de ver el mundo. Exacto. Y para intentar desentrañar ese significado, debemos adentrarnos en el contexto cultural de los Nazca. Empecemos por el elemento más vital en el árido desierto, el agua. Algunas investigaciones sugieren que las líneas formaban parte de un sistema de gestión del agua, un método ingenioso para recolectar y canalizar la preciada lluvia. Esa es una teoría que cobra cada vez más fuerza. Los Nazca desarrollaron una técnica preincaica llamada cosechas de agua, consistente en la construcción de canales subterráneos y reservorios para aprovechar al máximo las escasas precipitaciones. Imaginad la importancia de este sistema para la supervivencia en un entorno tan hostil. Es decir, que las líneas no solo serían un espectáculo visual, sino también una herramienta vital para la vida en el desierto, una conexión fascinante entre arte, religión y la lucha por la supervivencia. Una conexión que nos lleva a la pregunta clave. ¿Estaban las líneas relacionadas con rituales para invocar la lluvia? ¿Eran las figuras de animales representaciones de deidades que controlaban el clima? ¿O quizás las líneas marcaban puntos de agua, subterráneos, lugares sagrados? Cada nueva teoría abre un nuevo camino en este laberinto de misterio. Para recorrer ese camino, necesitamos analizar las evidencias arqueológicas, las investigaciones más recientes. Precisamente. Y aunque algunas teorías pueden resultar más plausibles que otras, debemos mantener la mente abierta.
Al fin y al cabo, el misterio es parte de la fascinación de las líneas de Nazca. Y es ese misterio el que nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando respuestas en el enigma de las líneas de Nazca. Pero antes de adentrarnos en las investigaciones más recientes, debemos explorar otra teoría que ha ganado terreno en los últimos años. Una teoría que relaciona las líneas de Nazca con el concepto de paisaje ritual. Paisaje ritual. ¿A qué se refiere exactamente con ese término? Me refiero a la idea de que las líneas no eran simplemente figuras aisladas, sino que formaban parte de un complejo sistema de caminos, plazas y plataformas ceremoniales, creando un espacio sagrado a gran escala. Es decir, que las líneas de Nazca no eran solo un conjunto de dibujos en el desierto, sino un escenario para la expresión de la religiosidad de los Nazca. Exactamente. Un escenario donde se llevaban a cabo procesiones, danzas, ofrendas y otros rituales, conectando a los Nazca con sus dioses y con el cosmos. Es una perspectiva fascinante que nos permite imaginar la vida religiosa de los Nazca con mayor profundidad. Pero, ¿qué evidencias arqueológicas respaldan esta teoría del paisaje ritual? Bueno, en las últimas décadas se han realizado importantes excavaciones en la zona. Se han encontrado estructuras ceremoniales, altares, ofrendas y restos de cerámica cerca de las líneas. Estos hallazgos sugieren que las líneas no eran simplemente figuras decorativas, sino que estaban integradas en un complejo sistema ritual. Es decir, que las líneas no eran solo para ser vistas, sino para ser vividas, para ser experimentadas a través de rituales y ceremonias. Exactamente. Y para comprender mejor la naturaleza de esos rituales, debemos analizar las figuras representadas en las líneas, su simbolismo y su posible relación con las creencias de los Nazca. Comencemos entonces por la figura más emblemática, el colibrí. ¿Qué sabemos sobre su significado en la cultura nazca? El colibrí es un ave que siempre ha fascinado a las culturas andinas. Su capacidad de volar hacia atrás, su pequeño tamaño, lo han asociado con la magia, la fertilidad y la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. Es decir, que el colibrí podría representar un mensajero entre los dioses y los hombres. Precisamente. Y si analizamos la ubicación de la figura del colibrí en el conjunto de las líneas, vemos que se encuentra cerca de una fuente de agua, lo que podría reforzar su conexión con la fertilidad y la abundancia. Es fascinante cómo cada detalle, cada ubicación puede aportar nuevas pistas para descifrar el enigma de las líneas de Nazca. Y hablando de detalles, hay otro aspecto que no podemos pasar por alto: la precisión con la que fueron trazadas las líneas. ¿Cómo lograron los Nazca tal nivel de exactitud en diseños tan grandes? Es una pregunta que ha intrigado a investigadores durante décadas. Se cree que utilizaron técnicas de medición y cálculo bastante sofisticadas para su época. Efectivamente. Se cree que utilizaron un sistema de cuerdas y estacas para marcar los puntos clave de las figuras. Es decir, que los Nazca no solo eran artistas, sino también expertos en matemáticas y geometría. Exacto. Y esa combinación de arte y ciencia lo que hace a las líneas de Nazca tan únicas e impresionantes. Pero, volviendo al tema del paisaje ritual, ¿qué otras figuras podrían estar relacionadas con las ceremonias y las creencias de los Nazca? Bueno, además del colibrí tenemos la figura del mono, la araña, la ballena, el perro. Cada una de ellas podría tener un significado simbólico específico en la cultura nazca. Efectivamente. Y para comprender esos significados, debemos recurrir a la iconografía andina, al estudio de los mitos, las leyendas y las creencias de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, la figura del mono suele estar asociada con la inteligencia, la astucia y la fertilidad. La araña, por su parte, se relaciona con la creación, el tejido y la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Es decir, que cada figura podría representar una deidad, un espíritu protector o un concepto clave en la cosmovisión de los Nazca. Exacto. Y para descubrir esas conexiones debemos seguir investigando, analizando las evidencias, interpretando los símbolos. El enigma de las líneas de Nazca es un puzzle complejo, pero cada pieza que encontramos nos acerca un poco más a su solución. Un puzzle que nos invita a mirar el pasado, a conectar con la sabiduría de las culturas antiguas y a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el universo. Y con esa reflexión daremos por concluida la primera parte de nuestra inmersión en el enigma de las líneas de Nazca. En la próxima parte, nos adentraremos en las investigaciones más recientes, en los descubrimientos que han arrojado nueva luz sobre este misterio milenario. Os esperamos en la próxima inmersión, donde seguiremos desvelando los secretos de las líneas de Nazca. Retomamos nuestra inmersión en el enigma de las líneas de Nazca. Habíamos empezado a desentrañar el posible significado de las figuras, su conexión con rituales. Y mencionábamos la importancia del agua en el desierto. ¿Podrían las líneas estar relacionadas con la búsqueda de este recurso vital? Es una teoría con fundamentos sólidos. Las investigaciones recientes, utilizando tecnología de detección remota por satélite, han revelado la presencia de antiguos canales subterráneos y reservorios en la zona. Un sistema de cosechas de agua preincaico.
Es decir, que los nazcas no solo trazaban figuras, sino que también construían ingeniosas infraestructuras para aprovechar el agua de lluvia. Las líneas podrían indicar la ubicación de estos canales o fuentes. Es una posibilidad. Algunos investigadores sugieren que las líneas podrían haber servido como mapas, guiando a los nazcas hacia puntos de agua en el vasto desierto. Imagina la importancia de este conocimiento. Sería un conocimiento sagrado, sin duda. Y si las líneas marcaban lugares donde el agua, fuente de vida, se encontraba con la superficie, podrían haber sido también escenarios para rituales. Exacto. Recordemos la teoría del paisaje ritual. Es posible que las líneas, además de su posible función práctica, también tuvieran un significado religioso, sirviendo como espacios para ceremonias relacionadas con el agua, la fertilidad. Entonces las líneas podrían ser una expresión de la profunda conexión entre la vida material y espiritual de los Nazca. Precisamente. Y para comprender mejor esta conexión, debemos analizar las figuras. ¿Qué simbolismo se esconde tras el mono, la araña, el colibrí? ¿Qué nos dicen sobre la cosmovisión de los Nazca? Empecemos por la araña. Una figura que, desde nuestra perspectiva moderna, podría resultar inquietante. ¿Qué significado tenía? En la cultura andina, la araña no se asocia con la oscuridad o el peligro, sino con la creación, la sabiduría. Su capacidad de tejer intrincadas telas la convertía en un símbolo de orden cósmico. Es decir, que la araña podría representar a una deidad creadora. Exacto. Y si observamos la ubicación de la figura de la araña, vemos que apunta hacia el sur, hacia la constelación de Orión, una constelación de gran importancia en la cosmología andina, asociada con la fertilidad y la llegada de las lluvias. Es como si la araña, con su tela invisible, conectara a los Nazca con las fuerzas cósmicas. Y hablando de conexiones, la figura del mono también nos ofrece pistas. En muchas culturas, el mono simboliza la inteligencia, la astucia. ¿Podría el mono representar a un dios protector? Un guía espiritual que ayudaba a los Nazca a superar los desafíos del desierto. Es una posibilidad intrigante. Recordemos que el desierto es un entorno impredecible, donde la supervivencia depende de la capacidad de encontrar agua, alimento. La figura del mono, con su agilidad, podría haber representado un modelo a seguir. Es decir, que las líneas no solo serían representaciones de dioses, sino también de valores y habilidades esenciales para la vida en el desierto. Exactamente. Las líneas podrían ser un reflejo de la sabiduría ancestral de los Nazca, de su conocimiento de la naturaleza. Un conocimiento que se transmitía de generación en generación. Precisamente. Y si las líneas eran escenarios para la expresión de la religiosidad de los Nazca, es lógico pensar que también estaban relacionadas con sus prácticas funerarias. Se han encontrado evidencias de enterramientos o rituales funerarios cerca de las líneas. Efectivamente. En las últimas décadas, las excavaciones arqueológicas han revelado la presencia de tumbas y ofrendas funerarias en la zona. Algunas tumbas se encuentran cerca de las figuras, otras en el interior de las líneas. Es como si las líneas no solo marcaran el espacio físico, sino también su viaje a través de la vida. Un viaje lleno de misterio que aún estamos intentando descifrar, pero las investigaciones recientes nos están proporcionando nuevas piezas del puzzle. Por ejemplo, el análisis de los restos óseos encontrados en las tumbas nos está revelando información sobre la dieta, las enfermedades. Es decir, que la ciencia moderna nos está ayudando a reconstruir la historia de esa civilización, a comprender mejor cómo vivían, cómo pensaban. Exacto. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la solución del enigma de las líneas de Nazca. Pero como en todo buen misterio, cada respuesta genera nuevas preguntas. ¿Qué significado tenían las ofrendas encontradas en las tumbas? ¿Qué rituales se realizaban en torno a la muerte? Son preguntas que nos invitan a seguir explorando, a seguir investigando. Y para seguir explorando, debemos prestar atención a un aspecto crucial, el impacto del entorno a la cultura Nazca. El desierto, con su inmensidad, su silencio, su cielo estrellado, debió influir profundamente en su cosmovisión. Es como si el desierto, con su belleza agreste, hubiera moldeado la mente y el espíritu de los Nazca. Exacto. Y para comprender mejor esa influencia, debemos analizar las características del desierto de Nazca, su clima extremo, su flora y fauna. Empecemos por el clima. Sabemos que el desierto de Nazca es uno de los más áridos del mundo. ¿Cómo se adaptaron los Nazca a ese entorno tan hostil? Los Nazcas desarrollaron ingeniosas técnicas de irrigación, como los canales subterráneos que mencionábamos antes. También aprovecharon al máximo los recursos disponibles, cultivando plantas resistentes a la sequía, como el algodón, el maíz. Y, por supuesto, su dieta se basaba en animales adaptados al desierto, como las llamas, las alpacas. Es decir, que la supervivencia en el desierto exigía un profundo conocimiento del entorno. Exacto. Y esa capacidad de adaptación se refleja no solo en sus técnicas de supervivencia, sino también en sus creencias.
¿Podrían las líneas ser una expresión de esa adaptación, una forma de conectar con las fuerzas de la naturaleza? Es una posibilidad fascinante. Recordemos que en muchas culturas antiguas la naturaleza se concebía como un ente vivo poblado de espíritus. Y para asegurar la supervivencia era fundamental mantener una relación armoniosa con esas fuerzas sobrenaturales. Es decir, que las líneas podrían ser una forma de comunicarse con los dioses del agua, del viento, del sol. Precisamente. Y para comprender mejor la naturaleza de esa comunicación, debemos analizar los símbolos. Cada figura, cada trazo, podría tener un significado ritual, una función específica dentro de la compleja cosmovisión de los Nazca. Es como si las líneas fueran un lenguaje visual, un código sagrado que aún estamos intentando descifrar. Y para descifrar ese código, debemos combinar el análisis arqueológico con la interpretación de los mitos, las leyendas. Un trabajo que, sin duda, nos deparará nuevas sorpresas y nos ayudará a comprender mejor el enigma de las líneas de Nazca. Y con esa promesa de nuevos descubrimientos, damos por concluida la segunda parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inversión en el misterio de las líneas de Nazca. Habíamos estado explorando la posible conexión entre las líneas y la búsqueda de agua, la importancia del desierto en la cosmovisión Nazca y el significado simbólico de las figuras. Exacto. Y ahora nos adentramos en las investigaciones más recientes, que han aportado nuevas perspectivas. Me intriga saber qué han descubierto los arqueólogos en los últimos años. Hay nuevas teorías que arrojen luz sobre el significado de las líneas. Una de las líneas de investigación más prometedoras se centra en el análisis de las ofrendas encontradas en las tumbas y cerca de las figuras. ¿Qué tipo de ofrendas se han encontrado? ¿Y qué nos revelan sobre las creencias y prácticas de los Nazca? Se han encontrado cerámicas, textiles, objetos de metal, restos de alimentos e incluso sacrificios de animales. Lo interesante es que muchas de estas ofrendas están relacionadas con la fertilidad, la abundancia y la protección contra las fuerzas de la naturaleza. Es decir, que las ofrendas podrían ser una forma de pedir a los dioses por la prosperidad, la buena cosecha, la protección contra las sequías. Precisamente. Y si las líneas eran escenarios para la expresión de la religiosidad de los Nazca, es lógico pensar que las ofrendas jugaban un papel central en sus rituales. Imagino a los antiguos Nazca reunidos alrededor de las figuras, realizando ceremonias, danzas, ofrendas, para pedir por la lluvia, la fertilidad. Una imagen evocadora, que nos acerca a la vida espiritual de esta civilización. Y para comprender mejor la complejidad de sus creencias, debemos analizar la iconografía. Mencionábamos antes la araña, el mono y el colibrí. ¿Qué otras figuras nos ofrecen pistas sobre la cosmovisión de los Nazca? Tenemos la figura del perro, un animal que en muchas culturas andinas se asocia con la protección, la guía, la conexión con el mundo espiritual. También tenemos la figura de la ballena. Es curioso que un pueblo que habitaba el desierto representara a un animal marino. ¿Podría la ballena simbolizar la búsqueda de agua, la necesidad de conectar con las fuentes de vida? Es una posibilidad intrigante. Recordemos que el desierto costero de Perú, donde se encuentran las líneas de Nazca, está influenciado por la corriente de Humboldt, que trae consigo una gran cantidad de nutrientes, vida marina. Es posible que los Nazca tuvieran conocimiento de esta riqueza marina y la incorporaran a su cosmovisión. Es decir, que las líneas de Nazca no solo reflejan la vida en el desierto, sino también la conexión de los Nazca con otros ecosistemas. Exacto. Y para comprender mejor esta conexión, debemos analizar la ubicación de las figuras en el paisaje. ¿Se ha descubierto algún patrón en la distribución de las figuras? ¿Hay alguna relación entre su ubicación y la geografía? Las investigaciones recientes han revelado que algunas figuras están alineadas con puntos específicos del horizonte, como montañas, cerros, fuentes de agua. Es decir, que la ubicación de las figuras no es aleatoria, sino que está relacionada con la topografía de la zona. Precisamente. Y para comprender mejor la lógica detrás de esta ubicación, debemos recurrir a la etnoastronomía, la ciencia que estudia la relación entre las culturas antiguas y el cielo. ¿Se ha encontrado alguna relación entre las líneas y los astros? ¿Podrían las figuras representar constelaciones? Es una teoría que ha sido objeto de debate durante décadas. Algunos investigadores han encontrado alineaciones entre ciertas figuras y la posición de las estrellas en determinadas épocas del año. Sin embargo, no hay un consenso absoluto sobre la validez de estas interpretaciones. Es decir, que el misterio de las líneas de Nazca aún no se ha resuelto del todo. A pesar de los avances científicos, seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Exacto. Pero esa incertidumbre es lo que hace a las líneas de Nazca tan fascinantes. Nos invitan a seguir investigando, a seguir buscando nuevas perspectivas. Las líneas de Nazca son un recordatorio de la complejidad del pasado, de la diversidad de las culturas antiguas, de la necesidad de mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el enigma de las líneas de Nazca.
un misterio que nos desafía a seguir buscando respuestas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.